Este es el primer estudio bíblico que grabo de una serie que tengo y que he decidido tomar el tiempo necesario para poder grabarla en vídeo. Esta serie, como te digo, es la serie que yo mismo creé hace tiempo atrás para poder compartir la Biblia con aquellas personas que quisieran estudiarla. Es una serie de estudios bíblicos míos, concretamente, en los que a lo largo de por lo menos un año yo estuve estudiando la Biblia para poder no solo entenderla, sino poder compartirla con otras personas que quisieran estudiar la Biblia conmigo. Así que lo que ahora comienzo es la grabación de esos estudios bíblicos y espero que esta serie de estudios bíblicos pueda ayudarte a comprender mejor la palabra. Es posible que no estés completamente de acuerdo con todo lo que yo diga o con alguna opinión personal, pero lo importante es tener el espíritu adecuado para poder examinarlo todo y retener lo bueno. El primer estudio de todos lo titulé La inspiración de la Biblia, porque no se puede estudiar la Biblia si no se cree que está inspirada. Entonces, tampoco se puede estudiar la Biblia sin la ayuda del que la inspiró, el creador. Así que, como se suele recomendar, voy a hacer una breve oración para poder comenzar este estudio bíblico. Gracias, Padre, te doy porque después de muchos años de haber utilizado esta serie de estudios bíblicos, por fin me has ayudado y me he propuesto grabar estos estudios bíblicos para beneficio de cualquier persona que los escuche. Te pido que tú puedas inspirarme y dirigirme en este lado a mí a la hora de presentarlo, pero que también puedas inspirar y sobre todo tocar el corazón de la persona que esté escuchándolos. Así que te pido tu presencia y te lo pido en el nombre del Mesías Jesucristo, Señor. Amén. Muy bien, pues aunque la Biblia parezca un libro, en realidad es una enciclopedia de 66 libros que fue escrita a lo largo de 1600 años aproximadamente. Y a pesar de que la propia Biblia nos dice que fue inspirada por Dios, hay más razones para pensar que fue así. Por ejemplo, es interesante saber que esta enciclopedia fue escrita por 40 personas de diferentes épocas, culturas, nacionalidades y edades. Entre ellos, por ejemplo, reyes, profetas, dirigentes religiosos, campesinos, seguidores de Jesús, pescadores, un médico y un teólogo también. Y lo asombroso de la Biblia es que toda ella tiene una concordancia, un hilo que sería imposible que hubiera tenido si Dios no la hubiera inspirado. Si hoy buscáramos 40 personas con características y edades diferentes y de culturas diferentes, sería virtualmente imposible que todos se pusieran de acuerdo para escribir algo. Además de lo que hemos mencionado, la Biblia contiene cientos de profecías que se cumplieron mucho tiempo después de que fueran dadas, en muchos casos siglos después. Solamente en la persona de Jesús, el Antiguo Testamento contiene 300 profecías que se cumplieron en la vida de Jesús. Así que la Biblia es inspirada y certera en el 100% de las profecías predichas, cosa que ningún otro libro ha conseguido. Y aunque algunos han dudado de la preservación de la Biblia, ha sido mejor preservada que los escritos, por ejemplo, de Platón o de Aristóteles. Y hoy se ha traducido a más de 2.300 idiomas. El libro más leído, más traducido y más distribuido en todo el planeta.
algo especial debe tener esta enciclopedia para que esto sea así. Entonces, el formato que yo utilizo de estudio bíblico es el de pregunta y respuesta. Generalmente cuando yo hago un estudio bíblico, la persona está conmigo y yo pregunto y doy un tiempo para que ella piense, sea que pueda responder o no. El ejercicio mental de tratar de responder a una pregunta que se cuestiona ya es suficiente. Entonces, yo voy a seguir el modelo y voy a seguir preguntando y luego respondiendo a la pregunta que yo mismo he hecho. Entonces, la primera pregunta dice, aunque los hombres escribieron la Biblia, ¿quién fue el que la inspiró? La propia palabra en 2 Timoteo 3:16 dice que fue Dios mismo que la inspiró. Esto no es inspiración de un gurú ni de un teólogo. No es una inspiración intelectual, es inspiración divina. Entonces, dice la palabra de Dios que toda la palabra, toda ella está inspirada por Dios. No hay un fragmento que no esté inspirado. Por eso no podemos tomar un libro y dejar otro. Todos ellos están vinculados entre sí y se complementan. Vamos a ver cómo se llamaba al Antiguo Testamento durante la época de Jesús, porque en realidad Jesús mismo cuando vivió en la tierra no tenía una Biblia como nosotros. Jesús mismo tenía algo que él mismo calificó como las escrituras. Para la gente de la época, las escrituras eran lo que hoy para nosotros es el Antiguo Testamento. Y vamos a ver quiénes se encargaron de transmitir el mensaje. Ya en la introducción te habla un poquito de eso. Y entre otras personas, dice 2 Pedro 1:21, que fueron los profetas. Pero la palabra profeta no quiere decir solo el que predice el futuro, quiere decir mensajero. Por lo tanto, si tomamos esa definición, cualquier persona que habla o escribe de parte de Dios es en cierto modo profeta. Así que los autores de la Biblia fueron también profetas porque fueron mensajeros. Vamos a ver qué utilidad tiene estudiar la Biblia, porque tiene y mucha utilidad y desgraciadamente muy pocas personas pueden darse cuenta de ello. Dice 2 Timoteo 3:16 que la Biblia es útil para enseñar, redarguir o rescatar, quiere decir esa palabra, corregir e instruir. Y no hay otro libro que exista en este mundo que tenga esa capacidad de enseñar, rescatar, obviamente rescatar de una vida de maldad o de perdición, corregir e instruir. Y el mismo Jesús, que conocía las escrituras y las usó para resistir las tentaciones de Satanás cuando él fue tentado. Así que de alguna forma también las escrituras son una protección para nuestra vida espiritual. Dice la siguiente pregunta, ¿qué es algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando se estudia la Biblia? Y fíjate que estoy utilizando el término estudiar, no leer. Porque leer se lee una novela, una revista o el periódico. Pero en realidad el ideal es que la Biblia se estudie. Y estudiar quiere decir pararse, leer, meditar, ir para atrás, ir para adelante, comparar. Y eso lleva un tiempo. Entonces vamos a ver qué es muy importante si tú quieres estudiar la Biblia. Dice, por la palabra de Dios y por la oración es santificada que es la persona que lee o estudia la palabra. Por eso nosotros al principio hemos comenzado con una oración. Cuando queramos estudiar la palabra, necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para comprenderla. La Biblia no es un libro de teoría espiritual, sino uno que transforma la vida de las personas. Por eso dice el texto, santifica.
su lectura y también la puesta en práctica de sus enseñanzas es lo que hará de ella un instrumento de santificación para los que sean hombres sinceros. Dicho de otra forma, la Biblia no es un libro intelectual solamente. La Biblia tiene poder, tiene una energía espiritual que uno recibe cuando la estudia. Esa es la idea. Muy bien, ¿qué otros beneficios menciona Pablo que hay en estudiar la Biblia? Dice en Romanos 15:4, nos transmite paciencia, nos consuela y da esperanza. Creo que cualquier persona querría tener más paciencia, querría tener consuelo cuando las cosas no le van bien y también querría tener más esperanza. Bueno, esto es lo que hace la palabra de Dios también. Y vamos a ver cuáles son los objetivos, además de estos que hemos visto, a la hora de estudiar la palabra de Dios, porque en la misma palabra se nos expresa. Dice Juan 5:39, aprender de la vida y las obras o el testimonio de Jesús, porque Jesús es una referencia, es un modelo perfecto de el mejor maestro espiritual, el mejor médico y el mejor psicólogo. En segundo lugar, en Juan 17:3 se nos dice que a través de las Escrituras conocemos al Padre, porque no solo se trata de conocer al Hijo, se trata también de conocer al Padre. En tercer lugar, nos dice, vamos a ver, estamos, disculpa, aquí estamos. En tercer lugar, nos dice que nos ayuda a nacer de nuevo, espiritualmente hablando. En cuarto lugar, nos ayuda a progresar en la santidad. Y por último, en 2 Pedro 1:19 dice que nos ayuda o puede ayudarnos a alcanzar la meta final, porque hay una meta final en la carrera espiritual, obviamente. No solo es conocer de la vida de Jesús, no solo es conocer al Padre, está claro que el cristiano en un momento dado, Dios hace un milagro en su vida y nace de nuevo y progresa, pero al final hay una meta final, que es poder estar con el Creador y con el Padre por la eternidad, dándole gloria. Esa es la meta. Muy bien, vamos a ver cuánto tiempo debemos de estudiar la Biblia. Porque hay personas que piensan que una vez a la semana se reúnen con un grupo de creyentes y ahí estudian la palabra y ya es suficiente. Pero nadie come una vez a la semana. Nadie. Nosotros todos comemos por lo menos una vez al día o dos seguro. Asimismo con la palabra que dice que cada día, en este caso habla de los bereanos, estudiaban la palabra. Vamos a ver qué actitud debemos tener al estudiar la Biblia, porque esto es muy importante. Hay personas que tratan de, en este caso, leer la Biblia para buscar algún error, con prejuicios, pero esa no es la actitud sincera y de esa forma no vamos a recibir luz. La actitud ideal es tener el deseo de conocer toda la verdad. Y así lo dijo Jesús, que en realidad la palabra nos va a llevar a toda la verdad. Pero solo son conducidos a toda la verdad las personas sinceras que en la medida que se les está dando luz y verdad, aceptan y progresan, aceptan y progresan y aceptan y progresan. Cuando una persona rechaza la luz y rechaza la verdad, resiste en su corazón para la siguiente vez que se vaya a mostrar verdad. Y lo que ocurre es que el corazón se va endureciendo y la luz que se le muestra se va apagando. Es muy importante esto, tener el deseo real.
Vamos a ver qué se promete a quien conozca la verdad y la ponga en práctica. Repito, son dos cosas, conocerla y ponerla en práctica, porque hay muchas personas que la conocen pero no la ponen en práctica. De hecho, hay un texto en la Biblia, en el libro de Santiago, que dice que los demonios creen pero tiemblan, porque solo creen y no ponen en práctica. Poner en práctica es tener más felicidad. Tener más felicidad, esa es la clave. Esa es una de las cosas que nos ayuda la palabra de Dios, entre otras. Vamos a ver quién tiene que ayudarnos para que se haga realidad. Porque como hemos dicho al principio, necesitamos ayuda. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, dijo Jesús a sus discípulos. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Sin su ayuda no las podemos conocer ni aplicar en nuestra vida. ¿Puede un verdadero cristiano conformarse con una parte de la verdad y despreciar otra? Esto es algo muy común. Dice el texto bíblico, Él os guiará a toda la verdad. Así que siendo que toda la Biblia está inspirada por Dios, el Espíritu Santo nos quiere guiar a toda la verdad que hay en ella. Y yo a veces pongo el ejemplo del supermercado y que hay personas que se acercan a la Biblia como si fueran a un supermercado. Cuando alguien va a un supermercado, va a escoger lo que más le gusta para llevárselo y deja en el supermercado lo que no le gusta. Algunas personas cuando se acercan a la palabra de Dios hacen eso mismo. Van, miran, cogen lo que les gusta, pero lo que no les gusta lo dejan y dicen que no, que eso no va con ellos. Ellos se crean su propia religión a partir de un poquito de aquí y otro poquito de allá. Pero aquí dice que en realidad Dios quiere inspirarnos y llevarnos a toda la verdad. Muy bien, quiero compartir contigo esta imagen para acabar, porque es muy bueno que tú tengas un esquema de esos 66 libros que son una biblioteca y cómo están además interconectados entre sí. Entonces, esto es lo que yo llamo una neurona, un mapa mental también se llama, donde están distribuidos todos los libros de la Biblia, están todos integrados y relacionados y es bueno tener una idea y poco a poco ir conociendo dónde está cada libro, porque cada libro o cada sección, por ejemplo, la número 1 es la ley, son los 5 primeros libros de la Biblia. El número 2 es la historia antigua, y ahí están todos los libros de la historia antigua. Luego viene la poesía. Entonces, estas 8 secciones integran todos los libros de la Biblia. Esto es muy bueno como para tener una fotografía mental de la estructura que tiene la Biblia, porque en la medida que uno va estudiándola, este esquema se va integrando en la mente de la persona. Y es muy bueno porque luego uno puede ir de un lugar a otro mucho más rápido y también uno puede ir asociando un libro con otro diferente de la Biblia o incluso un texto del Antiguo Testamento con otro texto del Nuevo que tienen una relación directa. Así que esta imagen te aconsejo que la tengas a mano si no conoces la Biblia, sobre todo, por ejemplo, para empezar a buscar los textos, porque al principio cuesta un poco, y creo que esta es una imagen que te puede ayudar a ello.